Hace un mes se sacudió la tierra en Siria y Turquía. Los terremotos, que son los peores en la zona de las últimas décadas, dejaron a más de 50.000 fallecidos y miles de edificios en ruinas. La situación de los desplazados sigue siendo crítica. Aún así, Recep Tayyip Erdogan sostiene que no aplazará las elecciones en Turquía. Y Bashar al-Assad en Siria permanece indemne. Analizamos con Lucía Siriani. Ella es licenciada en etnología y doctorante del programa en estudios islámicos de la Universidad Libre de Berlín. También es miembro del grupo de estudios sobre Eurasia. Muchas gracias, Lucía, por estar en Directo América. Gracias por la invitación. Comienzo preguntándole por la situación en Turquía. ¿Está en capacidad del país de sostener elecciones con normalidad, como ya lo reiteró Erdogan? Pensando además que los comicios cuestan dinero cuando se requieren fondos para aliviar a los sobrevivientes. No, con normalidad no. Incluso se declaró un estado de excepción en las 11 provincias que fueron afectadas por el terremoto. Pero lo cierto es que parece que ninguna de las partes quiere aplazar más las elecciones. Las encuestas que se han hecho, tanto en los sitios afectados como en las regiones no afectadas por el terremoto, son que tanto las personas afines al gobierno como la oposición prefieren que las elecciones sean ya lo más pronto posible y no quieren aplazar los comicios. ¿Usted cree que esta era la mejor apuesta de Erdogan, mantener la fecha de elecciones? Ya ha pedido perdón en varias oportunidades por esta lenta respuesta del gobierno tras los terremotos, y hace 2 décadas llegó al poder además prometiendo que iba a hacer reformas para que tragedias como esta no volvieran a suceder, algo que no terminó de pasar. Sí, yo creo que es la mejor oportunidad que tiene el gobierno porque aunque todavía no se refleja que su popularidad haya bajado, incluso creció un poco, muy poco, pero creció un poco la popularidad del gobierno actual tras el terremoto. eh, Casi todos los analistas que están allá calculan que cuando la atención cambie de la población afectada del duelo hacia la ira por las responsabilidades de quienes están en el gobierno por la situación, entonces sí se podría ver afectado electoralmente el Partido de Justicia y Desarrollo. Entonces definitivamente es ahora que más le conviene al gobierno de Erdogan llevar a cabo estas elecciones. Bien, y además de recordar que para hoy estaban previstos varios anuncios de la oposición que se ha visto fragmentada y pues el candidato que tendría que enfrentarse a Erdogan. Pero ahora pasemos un poco a Siria, por favor, le pido, porque entre tanto vimos a Bashar al-Assad en las noticias hablando con representantes de la ONU, hablando con la Cruz Roja para negociar el paso de ayuda a las zonas afectadas que están dominadas por los rebeldes opositores. ¿Qué tanto se convirtieron en hechos esos apretones de mano de Bashar al-Assad para las cadenas internacionales? En términos generales, las noticias que tenemos sobre Siria las tenemos que tomar con pinzas, son un poquito menos claras, sobre todo en lo que se refiere a esa región, porque no es muy claro lo que el gobierno sirio pueda lograr justo en la zona más afectada, porque es la zona que está bajo mayor control rebelde, lo que todavía queda con control rebelde. Entonces yo sobre esa región lo que diría es que muchas de las afirmaciones que tiene el gobierno tienen más motivaciones políticas o geopolíticas que lo que tiene que ver con concretar la ayuda a la llegada al terreno. Pero sí nos queda claro que aún con el mundo mirando, Bashar al-Assad no tuvo problema en efectuar bloqueos para el ingreso de convoyes a las zonas más afectadas de Siria. ¿Por qué, sin embargo, ya no se concentra Occidente en las acciones de Bashar al-Assad, después de que la guerra civil ha estado en las noticias y en los titulares durante años? Yo creo que ahorita la principal atención de Occidente está en resolver la crisis que tienen en Ucrania y tienen menos preocupación por el control de la situación en Siria. Creo que esa es principalmente la razón por la cual ahorita no hay mucho foco en lo que está sucediendo en esa región en Siria. Claro, se retira entonces la responsabilidad de esa parte. Mientras tanto, hablemos un poco ahora, por favor, Lucía, de las tareas de recuperación. Un mes después, ¿cuál es la realidad que usted ve en las zonas afectadas? Pues la situación es muy precaria y es difícil predecir cómo se va a componer. En el caso de Siria, como ya lo mencioné antes, el principal problema es la fragmentación de la autoridad que hay sobre estos terrenos, o las zonas más afectadas, que no todas las zonas están bajo control del gobierno.
del gobierno sirio, entonces pues es más difícil prever cómo se va a organizar la transición ahí, ¿no? La recuperación. Respecto a Turquía, pues la promesa, que también tiene funciones electorales, es la reconstrucción lo más rápido posible de los edificios afectados, pero pues hay poca discusión debido a la censura que han tenido los medios que han querido hablar acerca de las dimensiones negativas de lo sucedido. Hay muy poca atención sobre las responsabilidades y las causas por las cuales se magnificó el efecto de este terremoto, ¿no? La situación de las malas construcciones, de la falta de regulaciones o de aplicación de las regulaciones para la construcción y sobre todo tres problemas que dieron lugar a que creciera tanto la tragedia en Turquía. Es la aplicación no solo de malas construcciones y de alteraciones ilegales después de que ya se habían terminado las construcciones, sino lo que le llaman las amnistías de construcción. Eso es la legalización de construcciones irregulares por la vía del pago de una tarifa al gobierno para regularizarlas en el papel, aunque no cumplieran con los requisitos. Ese último es el aspecto que ha sido más señalado por los expertos. Entonces, es difícil con esas condiciones prever qué tan eficiente podría ser una reconstrucción responsable, ¿no? Y hasta dónde pueden llegar los fondos recibidos del extranjero, ¿no? Y sin embargo se habla de que serán muchos años de reconstrucción gracias a usted, Lucía Siriani, licenciada en etnología y doctorante en estudios islámicos de la Universidad Libre de Berlín. Le deseo que tenga un feliz día. Igualmente, muchas gracias. A nuestros televidentes, sigan en Directo América. Ya volvemos con más.